tal? Buenas noches, yo soy Rodrigo Jiménez Solomon, esto es Ciudad, un espacio de debate, análisis, de entrevista. Ya pasaron 7 días de ese mega operativo en Jalisco, donde detuvieron al máximo exponente del crimen organizado del narcotráfico en nuestro país, al Mencho, y eso ha generado muchas reacciones, tanto en el análisis como en territorio de qué puede suceder en México. Quiero dar la bienvenida a Francisco Rivas, él es director del Observatorio Nacional de Seguridad, a nuestro programa. Bienvenido, Francisco. Rodrigo, un gusto estar contigo y tu auditorio. No hemos acabado de dimensionar el tamaño y el impacto que tuvo este cambio, este operativo en nuestro país. A ver, hay varios aspectos de lectura importantes. La primera es reconocer que el gobierno mexicano cumplió con su función. Claro. Si algo hemos lamentado en los últimos años es que la narrativa hacía pensar que un Estado que combate el delito es un Estado que ataca al ciudadano, cosa que no es así. De acuerdo. El objetivo de un Estado es garantizar la seguridad de sus personas. Entonces, cuando tú tienes una organización delictiva que está generando tanta violencia en lo local, pues tienes que poner una solución. Simple y sencillamente, el gran disparador de la violencia en nuestro país es precisamente el Cártel Jalisco Nueva Generación, porque hay que recordar que a partir de la estrategia, que podamos o no estar de acuerdo con ella, del gobierno de Calderón, se da un efecto de reducción de la violencia muy importante desde 2011. Y desde 2011 hasta 2016, homicidios, secuestros, extorsiones bajaron consistentemente. Sí. Los delitos se redujeron de una manera muy importante. Hay que recordar que con Calderón llegamos a casi 19 homicidios por cada 100,000 habitantes cuando lo convertimos en tasas. Y en 2015 llegamos a poco más de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. De hecho, Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la OMS consideran que hay una epidemia de homicidio a partir de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Digamos que si estás ligeramente por debajo, estás en una situación contenida. Y eso pues será casi de los mejores momentos históricos en términos de homicidio doloso en nuestro país. Y a partir del crecimiento de Jalisco, a partir de su participación preponderante en el mercado del fentanilo, del control que llegan a tener sobre Manzanillo, principalmente, y por eso Colima lleva desde 2016 siendo el estado más violento, ya lleva 11 años casi siendo el estado más violento de nuestro país. Evidentemente tú tienes que poner orden aquí. Se ha hablado de la importancia de Estados Unidos en la presión para que este operativo se llevara a cabo. Eso me parece peccata minuta, es decir, pues, si hubo presión, qué bueno que la hubo, porque había que hacer algo. Claro. Y el Estado mexicano demostró que es capaz de armar un operativo del tamaño del que se armó y que es capaz de detener a un delincuente del tamaño del Mencho, como en su momento fueron otros delincuentes que también se detuvieron. Interesantísimo que lo digas, porque tomando esto que nos platicas tú con narrativa política, podemos pasar de la guerra contra el narcotráfico y la continuidad de la estrategia de seguridad al abrazos no balazos. Y el abrazos no balazos nos hace pensar inmediatamente en el famoso Culiacanazo, ¿no? La detención por parte de las Fuerzas Armadas en un operativo de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán, hoy, por cierto, detenido en los Estados Unidos, esperando una audiencia, pero detenido en los Estados Unidos, y un crecimiento desbordado de la delincuencia y la violencia. Hoy se ha mostrado que el Estado puede, y ojo, siempre pudo hacer este tipo de operativos con un costo humano triste, brutal, de cerca de 43 elementos de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida, pero con un mensaje muy fuerte que ni el más fuerte del crimen organizado puede contra el Estado. Decían antes, cuando se te voltea el águila o el escudo nacional, nadie lo puede sobrevivir. Es literal este asunto que estamos viendo hoy. Y también vale la pena, Francisco, hablar de qué cambió en el crimen, ¿no? O sea, el Cartel de Jalisco innovó sistemas operativos criminales que no existían y que son aberrantes. Por ejemplo, centros de reclutamiento de jóvenes a base de mentiras en los estados de Jalisco y de Colima y de Durango, donde a los jóvenes les decían, ¿quieres un empleo? Habla a este call center, te pago bien, y los jóvenes desaparecían. Hoy sabemos que los jóvenes eran reclutados a fuerza o eran asesinados si no aceptaban ser sicarios para nutrir sus filas. Eso traza una línea que no se había rebasado y no se debe rebasar, Francisco. Absolutamente. A ver, el Cártel Jalisco Nueva Generación sí es una organización que entendió rápidamente la evolución del negocio criminal. Y eso es algo que no es exclusivo del cártel, pero sí lo hicieron con la mayor rapidez posible. Hoy hablar de cártel es, de hecho,
dogmáticamente un error, porque no hay un control de precios de la droga y tampoco hay una definición específica de negocio criminal. Justamente ahorita lo señalas, el tema es que hoy están los grupos delictivos involucrados en el contrabando, en la piratería, como en la explotación de la tierra, de la minería ilegal, tala clandestina, pesca ilegal, venta de especies protegidas, por no hablar del tráfico, la trata de personas, del robo a transporte de carga, del robo de hidrocarburo, de la extorsión, del secuestro. O sea, es un conjunto de actividades criminales. Jalisco, por ejemplo, tiene un esquema, perdón la expresión, interesante, desde el punto de vista de análisis criminal, en donde pusieron en marcha incluso tiempos compartidos y venta de casas, particularmente para el mercado estadounidense. Sí, la Riviera Maya, ¿no? Increíble, ¿no? Pero también en Jalisco, en Costa Careyes, en algunas zonas, y captando a estos potenciales compradores, luego los extorsionaban. O sea, es un esquema muy armado lo que han hecho, han evolucionado. Cuando hablamos de extorsión, Jalisco, también Sinaloa indudablemente, pero Jalisco entendió que no solo se tiene que explotar a través del derecho de piso a los comerciantes, sino que también lo que puedes hacer es generar toda una gobernanza criminal, en donde yo te digo qué produces, cuánto lo produces, a cuánto vas a vender, a quién se lo vas a vender, dónde y cómo lo vas a distribuir, quién lo va a vender, qué no puede vender esa persona. Y entonces se vuelve toda una cadena. De hecho, recordarás, el Banco de México hace algunos años reconoció que parte del alza de precios pues era efecto de la extorsión. El desabasto que ha habido a lo largo del país en materia de pollo, de huevo, de leche, es algo impresionante. El control de, por ejemplo, un mercado como es el mercado de los dispositivos electrónicos para fumar, o sea, de los vapeadores, pues ese está controlado en gran parte por el cártel Jalisco Nueva Generación. Haberlo hecho ilegal desde ese punto de vista parece incluso todavía facilitárselos más. Pero, por ejemplo, también la venta de cigarros, una parte importante, casi el 30% de los cigarros que se venden en el país son ilegales, con un daño al erario que supera los 20,000 millones de pesos. Y pues una parte también muy relevante es controlada por Jalisco. Entonces, la extensión de negocios criminales es enorme. Y luego vamos a la manera en la que se han apoderado del territorio. Yo recuerdo esta escena que pasó, que fue brutal y que no pasó nada después de eso en Chiapas, el sexenio pasado, en donde Jalisco iba iba desfilando en poblaciones enteras y la gente salía a aplaudirles. Y no es porque la gente estuviera contenta que llegara el cártel Jalisco, sino porque no tenían de otra. Porque efectivamente una manera en la que ellos se han enriquecido de personas es a través de el reclutamiento forzado tanto de adultos como de jóvenes, particularmente de jóvenes, que lo han hecho también a través de los videojuegos, que lo han hecho a través de las ofertas de trabajo. De hecho, nosotros en el área de atención a víctimas del Observatorio Nacional Ciudadano hemos atendido casos muy lamentables de jóvenes que del norte, del sur del país viajaron, por ejemplo, a Puerto Vallarta, a Guadalajara y a otras ciudades, y que una vez llegados, los familiares perdieron el rastro de ellos. Algunos lamentablemente aparecieron sin vida, otros aparecieron detenidos. Por ejemplo, un caso de una joven que atendimos, una chica que iba supuestamente a ir a trabajar a un hotel, apareció detenida luego en Zacatecas porque había sido reclutada forzadamente, había sufrido una serie de violencias físicas, psicológicas, sexuales. Eso es esclavitud, Francisco. Es esclavitud moderna. Y finalmente la hicieron aparte dependiente de sustancias y la obligaron a cometer delitos. Y ese es, por ejemplo, uno de los vacíos que está dentro de nuestra ley, porque no existe ningún atenuante para quien comete un delito por haber sido reclutado forzadamente. Hacerlo, Entonces, son factores que sí te ponen en evidencia la enorme presencia de este grupo, el daño que le ha hecho a nuestro país, pero lo que viene es lo que no sabemos. Si hay un orden en la sucesión interna, puede que no haya un exceso de violencia. Si otro grupo delictivo no considera que esta es una oportunidad para recuperar territorios
y me salta a la cabeza el caso de Guanajuato. Guanajuato, que era una entidad con índices delictivos muy contenidos, a partir del crecimiento de Jalisco y de la entrada de Jalisco al territorio, es cuando se vuelve también uno de los estados más violentos del país. Entonces, nada excluye que, insisto, en esta sucesión interna, pues algunos decidan irse por su cuenta. Sí, es un nacimiento de nuevos grupúsculos. Y eso nunca ha resultado bien. Pensemos en cómo se fueron desarmando algunos grupos delictivos en su momento, los mismos Zetas, o el mismo cártel de Jalisco, que fue una escisión. El mismo cártel de Jalisco, que fue una escisión, o el cártel del Golfo. Cuando se generan estos grupos, aumenta la violencia hacia el ciudadano. A ver, Francisco, aquí es una pregunta básica, ¿no? En países como Estados Unidos hay trazadas líneas no escritas que si se rebasan, toda la fuerza del Estado actúa. Hoy vimos que el Estado mexicano puede y debe actuar. En Estados Unidos, si un criminal asesina a un policía, todo el Estado lo persigue. ¿No es momento entonces de esa línea, de decir, a ver, la población, los empresarios, la esclavitud moderna, esto no va aquí? Tal vez es el momento de eso, Francisco. Sería el momento de eso y siempre debió haber sido el momento de eso. Claro. El tema es la relación política que existe entre los grupos delictivos. Una cosa es que un grupo delictivo controle a ciertos funcionarios que son parte de la estructura de seguridad y justicia, policías, ministerios públicos, peritos, fiscales, etcétera, que hacen un gran daño porque dan los pitazos, porque ocultan pruebas, etcétera, porque debilitan las investigaciones. Pero el mayor daño te lo comete quien es un tomador de decisiones en materia de política pública, como es un gobernador, como es un alcalde, como es un legislador, involucrados e integrantes de los grupos delictivos. Lamentablemente, y esto es algo que ha crecido a lo largo de los años, nosotros en el observatorio tenemos varios estudios sobre delitos electorales, violencia electoral y violencia electoral por condición de género, y vimos a partir de 2016 un crecimiento sostenido 15, 16, 18, el 21, de una participación cada vez más activa de la delincuencia organizada. No solo financiando, no solo acordando, sino sacando a comunidades a votar. A las luces de físicas estaba el narcobloqueo o los acarreos por parte del cártel y no se hizo nada. Entonces, si tú tienes una alianza política, esa alianza política lamentablemente tiene efectos muy profundos. Claro. Y se da entonces también la extorsión a los municipios, se da la extorsión a los gobernadores, y se genera un ambiente en donde es imposible poner una línea, porque poner una línea significa para el político ponerse una línea. Claro. O sea, hoy tenemos por lo menos 6 o 7 gobernadores muy señalados por relaciones perversas con la delincuencia organizada y no pasa nada. Entonces, en un estado en donde tu gobernador es una persona señalada de ser integrante o de Jalisco, o de Sinaloa, o de un cártel local, o que tiene relaciones, o que le pagaron, o que pagó su campaña, pues esto no va a permitir que haya una mejora sustancial de las condiciones de seguridad y de justicia para todos, porque finalmente la ley no es la ley, es la ley del más fuerte. Claro. Se nos va el tiempo en la entrevista, habrá cambios y acontecimientos seguramente en las próximas semanas. Ojalá puedas acompañarnos. Encantado. Gracias por estar con nosotros.